Sean bienvenidos a este recap a los negocios Blue, el espacio de data y FX, el recap de Blue Radio. Hoy con las noticias económicas más importantes del día y también tendremos novedades desde el Congreso de la ANDI en Cartagena. Comenzamos. En Recap, indicadores económicos. Pero antes de iniciar con la información económica más importante del día, conozcamos cómo le fue a los indicadores en la sesión de este jueves. Natalia Bendaño. Dari, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 2.670.000 pesos. El petróleo europeo Brent subió a $66,82 y el estadounidense WTI subió a $63,96. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 4.048 pesos con 74 centavos y el Bitcoin bajó 4,10% a $117.915. En Recap, resumen de noticias económicas. Iniciamos este bloque de noticias con información desde el DANE porque en junio y el primer semestre de este año la producción manufacturera creció en Colombia. Camilo Vázquez. En junio de 2025, la producción real de la industria manufacturera en Colombia creció 2,2% interanual, según el DANE, impulsada por 21 de las 39 actividades evaluadas, entre ellas sustancias y productos químicos, bebidas y papel y cartón. Las ventas reales aumentaron 1% y el empleo 0,4%, mientras que 18 subsectores como confecciones, panadería y muebles registraron caídas. En el primer semestre, la producción acumuló un alza de 1,2%, las ventas de 1,3% y el personal ocupado de 0,1%, con Bogotá, Antioquia, Atlántico y Santander mostrando avances y regiones como Valle del Cauca y Bolívar en descenso. Y en este mismo periodo del año, las ventas del comercio minorista también crecieron en nuestro país. Natalie. En el sexto mes del año, las ventas del comercio minorista en Colombia crecieron 10,1% frente al mismo mes de 2024, impulsadas por bienes de tecnología, productos duraderos para el hogar y vehículos, según el DANE. El mayor aumento se registró en equipos de informática y telecomunicaciones, seguido de electrodomésticos y muebles para el hogar, mientras que combustibles para vehículos automotores fue el único segmento en retroceso. En el acumulado enero-junio, las ventas con vehículos aumentaron 11,6% y sin contar combustibles 13%, con un desempeño positivo en la mayoría de las categorías. Y cambiemos un poco de tema porque Colombia y China acordaron la regulación y la revisión en la calidad de productos. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en regulación, supervisión y promoción de la calidad y seguridad de productos en el marco de la Ruta de la Seda. La superintendente Cielo Rusinque destacó que el acuerdo busca construir un gran mercado interconectado basado en la confianza, el intercambio de conocimientos y regulaciones modernas con áreas estratégicas como competencia, propiedad industrial, metrología legal y protección al consumidor. Rusinque recordó que en mayo, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, Colombia formalizó su adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta con compromisos para promover el comercio y la cooperación industrial. Ahora vamos con información empresarial porque del segundo trimestre de este año, Davivienda reportó un importante aumento en sus utilidades y avances digitales. En el segundo trimestre de 2025, Banco Davivienda registró una utilidad neta consolidada de 434.000 millones de pesos, un aumento del 49,2% frente al periodo enero-abril, impulsado por mayores ingresos en inversiones, cambios y derivados y menores costos financieros y operacionales. La cartera bruta consolidada alcanzó 145,1 billones de pesos. El 92% de sus clientes son digitales y DaviPlata superó los 181 millones de transacciones monetarias en el trimestre. Además, en julio la entidad completó una emisión de deuda subordinada por $500 millones para fortalecer su fondeo y capacidad de inversión. Otro en reportar sus estados financieros fue el Grupo Argos, que reveló que en el primer semestre del año su utilidad aumentó más de un 100%.
En el primer semestre de 2025, Grupo Argos registró un incremento del 161% en su utilidad operativa consolidada con ingresos de 5,6 billones de pesos, una caída de 10,5% interanual y un crecimiento del 6% en este indicador frente al año anterior. La utilidad neta consolidada ajustada por operaciones extraordinarias también mostró un avance significativo. Además, la compañía culminó el proyecto de escisión de Grupo Sura, lo que valorizó el portafolio de sus accionistas en más de 1,5 billones de pesos. Y seguimos hablando de empresas, pero en esta oportunidad del sector hidrocarburos, porque Ecopetrol anunció que inició el despacho de combustible marino con mezcla de biodiesel en el Caribe colombiano. Ecopetrol inició el despacho de combustible marino con una mezcla de 2% de biodiesel desde la refinería de Cartagena, con un suministro promedio de 10.500 barriles diarios para el transporte marítimo en el Caribe colombiano. La compañía indicó que esta mezcla, que incluye un aditivo para optimizar su rendimiento en motores, podría reducir alrededor de 27.000 toneladas anuales de emisiones de CO2, equivalente a evitar la deforestación de 153 hectáreas de bosque seco tropical. Y continuamos hablando de empresas y de este importante sector porque Primax Colombia anunció un importante acuerdo de venta con un grupo centroamericano. ¿De cuál se trata? Primax Colombia anunció la firma de un acuerdo de compraventa mediante el cual Inversiones Piuranas y Global Monastir, sus accionistas mayoritarios, venderán la totalidad de su participación a sociedades afiliadas de Uno Corp, que asumirá el control de la compañía una vez cumplidas las condiciones pactadas, incluida la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio. Uno Corp, grupo centroamericano con más de 30 años en la distribución de combustibles, opera en 7 países de Latinoamérica con más de 1.800 estaciones de servicio y marcas como Uno, Shell bajo licencia en algunos mercados y Biomax, además de negocios en aviación, lubricantes y tiendas de conveniencia. Y finalizamos con información internacional porque las tensiones comerciales afectaron y pasaron factura al crecimiento de la zona euro en el segundo trimestre de este año. En el segundo trimestre de 2025, el PIB de la zona euro creció 0,1% frente al trimestre anterior, desacelerándose desde el 0,6% previo en un contexto marcado por tensiones comerciales según Eurostat. En la Unión Europea, el avance fue de 0,2%, mientras que en términos interanuales la zona euro aumentó 1,4% y la Unión Europea 1,5%. Rumania, Polonia y España junto a Eslovenia y Bulgaria registraron los mayores crecimientos, mientras que Irlanda, Alemania e Italia presentaron caídas. El Banco Central Europeo proyecta para la zona euro un crecimiento de 0,9% en 2025 y el Fondo Monetario Internacional de 1% para el mismo año. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Ahora nos conectamos con la ciudad de Cartagena porque allí está nuestro compañero Víctor Grosso con una directiva de una importante aerolínea para hablar de sus resultados financieros y planes a futuro. Víctor. Doctora Erika Sarante, bienvenida a Negocios Blue, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar un poco de negocios, de cómo le ha ido a la compañía. Usted es CEO de LATAM para Colombia, tengo entendido. Sí, señor. Un placer que nos esté acompañando. ¿Cómo le ha ido? Gracias, Víctor, gracias a todos. Realmente no solo por el interés en el sector aéreo, sino en LATAM, que claramente es la aerolínea preferida hoy en día en el país, ¿no? ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día nosotros hemos logrado que el país cambie lo que era un mercado comoditizado, que solamente pensaba en precio a la hora de elegir, y nosotros hemos hecho que el pasajero vea valores agregados que hoy en día busca: puntualidad, servicio, respeto. LATAM ha trabajado en todo, en un proceso de humanización del servicio que hoy la convierte en la aerolínea que realmente, yo digo, no somos una marca solo preferida, sino que somos una marca querida, y en donde el consumidor realmente le está apuntando a que nosotros inclusive sigamos creciendo en el mercado colombiano. Cuando uno quiere entregar un balance sobre resultados operativos, resultados financieros, ¿cómo les ha ido en Colombia? Y se lo pregunto, y esto es muy importante, más allá de las cifras, porque yo no sé si hubo en el mundo otro sector tan afectado como el aéreo en los momentos más duros de la pandemia. Duraron con los aviones prácticamente parqueados, que 6, 7 meses, dependiendo del país. Después de ese momento tal vez más crítico en la historia de este sector, ¿cómo ha venido siendo esa reactivación?
Colombia es uno de los países que más rápido se reactivó en la región, y creo que ese es un mensaje muy positivo de cómo el colombiano realmente se va adaptando a seguir ese proceso de crecimiento en la industria de aviación, y las aerolíneas acompañamos ese crecimiento. Y te diría que nosotros como LATAM lo que hicimos fue pensar en ese momento en cómo nuevamente generar un enfoque en nuestra estrategia. Nos volvimos en una estrategia en donde el foco se volvió a ser sostenibles, ese motor de transformación, y la sostenibilidad, yo te diría, uno, a nivel financiero y operacional, que nos pone hoy en día en un momento en el que yo te puedo decir que se ve un escenario macroeconómico competitivo difícil, desafiante. Estoy lista para afrontarlo y aprovechar las oportunidades que vengan. ¿Qué otra cosa parecida nos puede ocurrir? Te voy a decir que eso es clave, porque yo creo que lo que hizo LATAM es aprender realmente de ese aprendizaje. Lo que yo digo es que hoy en día aprendió a no preocuparse, sino ocuparse, y ese ocuparse la tiene hoy en día en este momento sólida financieramente. Esa solidez financiera y esa solidez operacional nos pone también obviamente en un momento en donde ese enfoque también se lo trasladamos al pasajero, como esa sostenibilidad no solo financiera o operacional la compartimos con nuestra comunidad, y hoy en día inclusive parte de nuestra propuesta de valores, humanizar el servicio, prestar un servicio más personalizado, pero un enfoque muy grande también a nivel de sostenibilidad con la cercanía que tenemos con las comunidades, dándoles un valor compartido. ¿Y cómo van en términos de ingresos, de participación de mercado en Colombia? Esas cifras que son tan interesantes, ¿cómo les ha ido? Bueno, mira, el grupo LATAM a nivel general cerró este segundo semestre con una utilidad neta de $242 millones, y esto es muy importante porque es un 66%. Cuando sumamos las operaciones regionales. Toda LATAM, 66% más comparado con el mismo semestre del año anterior. Y esto además con un 7.6% más a nivel global de pasajeros, que te pone en total en el año casi en 40 millones de pasajeros transportados. Cuando esto lo traslado a Colombia, en Colombia nosotros en el 2024 cerramos con récord de pasajeros, más de 10 millones de pasajeros en el transcurso de lo que lleva LATAM en Colombia, que son casi 15 años, y este año vamos alrededor de unos 4.55 millones de pasajeros. Entonces vamos muy bien a nivel de crecimiento. En Colombia nos hemos enfocado más en el crecimiento a nivel internacional. El pasajero nos ha venido pidiendo que nos enfoquemos más hacia ese mercado, uno en crecimiento y dos por temas de rentabilidad, y creo que hemos venido cumpliendo con ese objetivo. En el primer semestre crecimos más en Lima, en Sao Paulo, inclusive nos fuimos también con una frecuencia adicional al Orlando, y a final de año estamos pensando irnos más al Caribe. La gente está viajando mucho al Caribe, entonces Aruba y Curazao. Colombia, Aruba y Curazao, sí, dos destinos, Aruba y Curazao estacionalmente. Lo vamos a volar inicialmente diciembre y enero, sí. Y bueno, se viene vendiendo súper bien. Los pasajeros nos dijeron Bogotá, Curazao y viceversa. viceversa. ¿Cómo va la reactivación o cómo se ha comportado la demanda en Colombia? Pues después de la pandemia, como que todo el mundo quiso salir a viajar, a pensar en otras cosas, y los crecimientos fueron bastante grandes, ¿no? Año tras año, tanto en el número de viajeros movilizados dentro del país como viajando a otros destinos fuera de nuestras fronteras. No sé si ustedes han percibido que como que ya se está estabilizando la demanda interna, por lo menos el número de viajeros dentro de los destinos nacionales. Sí, yo creo que tuvo un pico, sí, y está empezando a volverse un poco más estacional. El año 2024 fue un año para el sector aéreo que tuvo bastante capacidad, entre una nueva aerolínea, lo cual hizo que obviamente se generara también un dinamismo más grande en el mercado doméstico. Yo creo que en 2025 empezó a estabilizarse el mercado doméstico y ha empezado a repuntar más el mercado internacional. Y creo que esto también llama la atención en que los pasajeros colombianos se quieren salir más. Era lo que te decía ahora, les encantan rutas como Aruba, Curazao, a nosotros empezaron a pedir más rutas hacia Estados Unidos. Entonces creo que ese dinamismo, si bien se estabiliza en el doméstico, estamos viendo un crecimiento más hacia el lado internacional. Bueno, ustedes, y esta es mi última pregunta para no quitarle mucho más tiempo aquí en medio de este congreso de la ANDI, pues tienen una operación internacional, tienen esa posibilidad de comparar cosas entre países, ¿sí? Porque tienen experiencia en otras regiones y en otros destinos y en otros mercados. La infraestructura aeroportuaria colombiana, ¿es cierto que se quedó pequeña?
¿Hay que hacer algo en ese sentido? Mira, yo creo que el reto de infraestructura es a nivel regional, Ok. no solo en Colombia, pero te voy a hablar concretamente de Colombia, que al final termina siendo aprendizajes generales. En Colombia hoy en día tenemos un reto muy importante porque la infraestructura se piensa y se ha pensado y planificado todo el tiempo por silos, es decir, los aeropuertos se desarrollan de manera independiente. Nosotros tenemos que trabajar en un plan de rediseño en donde los aeropuertos a nivel general se vean de manera más integral, y esto es básicamente que la conectividad, la inversión de los aeropuertos se haga pensando en el país de manera completa. Los pasajeros están entrando naturalmente por Bogotá, por Medellín, por Cartagena, que son los aeropuertos grandes o troncales, y estos aeropuertos van a terminar alimentando a los regionales, que son inclusive a los que llevan el turismo. No puedes estar desarrollando el aeropuerto pequeño o regional si no desarrollas el aeropuerto troncal. Entonces creo que es uno de los temas en donde tenemos que trabajar. El segundo es que las aerolíneas podamos participar más activamente en esos planes maestros que se hacen de los aeropuertos. Hoy en día nos preguntan solo ¿cuánto vas a transportar de aquí a 20 años? Y uno dice, es que eso no es lo importante hoy en día. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es qué quiere el pasajero, cuál es la tendencia en experiencia de cliente, qué podemos hacer a nivel de innovación, inclusive para generar más optimización en los aeropuertos. Oye, yo quiero que los aeropuertos se revisen cada 5 años, no a los 20 años que se termina el contrato de concesión, porque esa es una industria que ha venido cambiando y está demostrando que se mueve más rápidamente de lo que se movía antes. Entonces creo que también es muy bueno que nosotros empecemos con un trabajo articulado con el país y el sector privado para poder jalonar un poco más hacia ese crecimiento que queremos de capacidad, en donde yo creo que existen temas que si bien en el largo plazo tenemos que gestionar, tenemos un corto plazo con oportunidades de optimización. Pues doctora Erika, muchas gracias por estos minutos para No, las audiencias de muchas Negocios Blue, y seguiremos pendientes, ¿no?, de los resultados del mercado aéreo, porque pues detrás de esto está el turismo, están los viajes de negocio, ustedes como que se mueven como en una arteria muy fundamental para la economía del país, así que le agradecemos muchísimo por aquí siempre. Nosotros seguiremos creciendo y obviamente invitarlos a todos a que sigan volando con nosotros. Tenemos Wi-Fi a bordo 100% de nuestros aviones y muchos servicios más. Le valgo la cuña. Ustedes continúen con más programación.